Una organización se construye con dos o más personas que componen entre sí para llegar a una meta previamente determinada. Deben de tener establecidas reglas, leyes que optimicen procesos llevados al cabo de alcanzar un objetivo planeado por la misma. En sí, para los administradores, o en este caso los que emprenden, estas empresas como realmente nacen, por eso se inicia con EMPE, es de emprendimiento. Ella razona y le brinda un tipo de proceso en un lugar ya un poco más armonioso, un poco más social, en donde lo establecemos como una familia. Esta familia pues debe llevar a cabo unos roles determinados que entre sí este tipo de roles van a generar un tipo de rentabilidad. En ese tipo de organizaciones tenemos tanto lo que son públicas, privadas, y que en este tipo de conceptos hay unas de bienes o servicios y que también están unas con lucro y otras sin ánimo de lucro. Están constituidas a través de una estructura organizacional. Utilizan recursos materiales e inmateriales conformados por diferentes tipos de personas y grupos. Poseen sus propias leyes internas, las cuales rigen a los individuos que las conforman. Poseen un interés determinado que en sí pues le va estableciendo lo que es ese tipo de rol. Como habíamos hablado anteriormente, tanto público o privado tiene un fin en específico. Tipos de organizaciones. Las organizaciones se pueden clasificar en, según sus fines, según su formalidad, según el grado de centralización y otras formas de clasificar a las organizaciones. Según sus fines se pueden clasificar en organizaciones con fines de lucro. Son organizaciones cuyo objetivo primordial es aportar una ganancia a sus propietarios. Usualmente estas organizaciones se identifican como empresas. Organizaciones sin fines de lucro son aquellas organizaciones que cumplen con sus actividades sin esperar ganancias o beneficios a cambio. Según su formalidad se pueden clasificar en las organizaciones formales, que son aquellas que poseen estructuras y sistemas definidos para la toma de decisiones. Se clasifican también en organizaciones informales. Estas son aquellas que no poseen medios oficiales para accionar. Solo poseen algunos que incluyen sobre la comunicación y las decisiones tomadas dentro de la misma organización. Según su grado de centralización se pueden clasificar en centralizadas y descentralizadas. Las centralizadas son aquellas donde la autoridad y la toma de decisiones se concentran en los niveles superiores. En las organizaciones descentralizadas son aquellas donde se delega hasta donde sea posible la toma de las decisiones. Por otro lado, existen tipologías que pueden clasificar las organizaciones de acuerdo a sus métodos y su composición. Estas pueden ser según su actividad, quiere decir que según su producción de bienes y servicios. Según su tamaño, puede ser pequeña, mediana o grande. Según su ámbito geográfico, esta puede ser local, regional, nacional, multinacional y transnacional. Según su forma jurídica, en donde puede ser unipersonal o institucionalizada. Y según su autoridad, puede ser también autoritaria o participativa. Empresas o instituciones públicas son establecimientos, son empresas o personas moralmente fundadas con aspiraciones de permanencia, cuyos intereses son independientes de las personas físicas que la integran. Esta es la definición de una institución pública. Significa que es de todos y es para todos y pagada por todos. Un claro ejemplo de ello son los colegios públicos, los institutos, las escuelas infantiles, hospitales, ministerios, delegaciones, universidades públicas. Todas esas entidades se crean para el servicio público, para fomento de la cultura, para fomento de la educación y principalmente para beneficiar al pueblo en aspectos como el de la salud, la seguridad,
la capacitación y la legalidad. Características de las empresas públicas. Cuando hablamos de una empresa pública o empresa estatal, nos referimos a una organización o corporación de la cual el Estado es propietario parcial o total y en cuya administración, por lo tanto, puede incidir de manera directa o indirecta el gobierno. Las empresas públicas se caracterizan por lo siguiente. Primero, en una empresa pública, la totalidad o la mayoría, el 50% más de las acciones pertenecen al Estado. Segundo, se financian a través de una combinación de fondos propios y ayudas o beneficios gubernamentales otorgados por el Estado. Esto en muchas ocasiones les permite operar sin preocuparse demasiado por acumular capitales. Tercero, generalmente se dedican a rubros considerados fundamentales o elementales, como los servicios básicos, electricidad, agua potable, aseo urbano, gas natural, entre otros, o a la explotación de los recursos que son clave en la economía nacional, como el petróleo. En ocasiones las empresas públicas pueden contar con el monopolio del sector gracias al amparo del Estado. Cuarto, muchas empresas suelen operar sin ánimo de lucro, ofreciendo tarifas solidarias a su público, sin que ello signifique necesariamente operar a pérdida. Empresas privadas. Cuando hablamos de una empresa privada, generalmente lo hacemos para distinguirlas de las empresas públicas, o sea, de aquellas que son propiedad total o parcial del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que son aquellas cuyos accionistas mayoritarios, capitales privados, que por lo tanto se administran de acuerdo a la voluntad independiente de estos. En otras palabras, quiere decir que una empresa privada debe estar controlada por un individuo o por una entidad que no forme parte del gobierno. En cambio, una empresa pública sí está dirigida por el Estado. ¿Cuáles son las características? Las características, la primera es que son rentables y generan ganancias, o sea, contribuyen mediante la producción y comercialización con la generación de riquezas privadas. Segunda característica, puede competir con la empresa pública. Otra característica es que estas empresas privadas están obligadas a pagar impuestos al gobierno y a garantizar para sus trabajadores todos los beneficios que establece la ley. Otra característica es su funcionamiento está regido por las leyes de la nación en que lleven a cabo sus actividades económicas. Son susceptibles de autonomía y fiscalización de distinto tipo. Eso significa que dependiendo de las leyes locales, las empresas están obligadas a ser transparentes con sus finanzas y responsabilidades de las consecuencias que lleven a cabo. La última característica es que el patrimonio de la organización es siempre privado, así como la propiedad de los medios de producción. Se contratan dos tipos de trabajadores, como lo es el personal administrativo, que es el que mantiene andando en la estructura de la empresa, y la plantilla de trabajadores es quien lleva a cabo la actividad productiva, ¿ya? Las empresas privadas se caracterizan por el patrimonio de la empresa, por la función económica y por su magnitud, en el cual el patrimonio de la empresa se clasificaría en individual, colectiva, que sería colectiva como anónima y nombre colectivo, mixtas y comanditas simples. Por la función económica, que también se clasificaría, sería que se clasifica en clientes. Segundo, propiedad industrial. Cada organización tiene diferentes características y necesidades. Sin embargo, algunas serán similares a otras. Con el fin de estudiar estas necesidades similares, se agrupan empresas denominándose tipos de empresa.
Las empresas se pueden clasificar en empresas según su actividad económica, empresas según su tamaño, empresas según la propiedad del capital, empresas según su forma jurídica. En esta ocasión aprenderemos sobre las empresas según la propiedad del capital. Tipos de empresas según la propiedad del capital. Las empresas según la propiedad del capital se refieren a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En este sentido, se clasifican en tres: empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Empresa privada. La propiedad del capital está en manos privadas. Están regidas por empresarios particulares. La empresa privada también debe cumplir con obligaciones estatales. Sin embargo, el capital de inversión no procede de fuentes públicas y las decisiones que toman los empresarios no están condicionadas por un agente externo. Las empresas privadas pueden ser de dos tipos: empresas privadas nacionales, si los inversionistas son nacionales o tienen una combinación de nacionales y extranjeros. Empresas privadas transnacionales, si los inversionistas son preponderantemente de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Empresa pública. Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado. Este capital puede ser nacional, provincial o municipal. En este caso, el Estado destina recursos económicos a dichas empresas con un fin social, puesto que dichos proyectos cubren necesidades muy importantes para el país. Estas empresas ofrecen servicios públicos, pero que el criterio de beneficio económico no es el prioritario para este tipo de empresa, que tiene un valor más social. La motivación principal de las empresas públicas es la construcción de un bien común por medio de entidades que tienen un carácter social. La influencia del sector público es evidente en campos tan importantes como la salud y la educación. Empresa mixta. Es el tipo de empresa en el que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y particulares. Es común encontrar en muchos países a las empresas de servicios públicos como transporte, electricidad, correo dentro de esta categoría. Son empresas que en algunos casos han sido privatizados. Continuamos con las organizaciones en la sociedad. Vivimos en un mundo organizacional, nacemos dentro de organizaciones, nos educamos en ellas y consumimos gran parte de nuestro tiempo trabajando en ellas. Etzioni, 1975. También acudimos a ellas cuando disfrutamos de los tiempos de ocio o desarrollamos nuestra espiritualidad a través de las prácticas religiosas. En suma, la mayor parte de nuestras vidas transcurre en organizaciones. Por otra parte, el Estado nos brinda servicios de seguridad, salud, justicia, educación, regula y controla actividades productivas, comerciales y de servicios a través de organizaciones. No se concibe casi ningún desarrollo de productos o servicios sino a través de organizaciones. Si un instituto de investigaciones científicas descubre una vacuna o una sustancia capaz de prevenir o curar una enfermedad, no es posible que pueda lograr su cometido sino a través de su producción en laboratorios medicinales. Por ejemplo, aun si el descubrimiento fuera hecho por un científico en forma individual, la producción masiva solamente sería posible a través de una organización productiva. En las sociedades contemporáneas, las organizaciones poseen un rol central en la producción y reproducción de la propia vida social, ya que a través de las mismas se producen todos los bienes y servicios necesarios para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad. En las organizaciones no solo se llevan adelante las actividades productivas, sino también las actividades administrativas, políticas, recreativas y cualquier otra actividad social. En ese sentido, podemos afirmar que vivimos en una sociedad organizacional, nacemos, vivimos, trabajamos y nos recreamos en organizaciones. Estas tienen un rol cada vez más preponderante tanto para las personas que las integran como para la sociedad en general, ya que la sociedad se estructura a partir de organizaciones. Para poder funcionar dentro de una sociedad, las organizaciones requieren adoptar un marco legal que las contemple. Existen diferentes figuras jurídicas según su naturaleza y si poseen o no fines de lucro.